presidenta de la Secretaría. Por favor. Hola. Señor presidente, no hemos recibido documentos para la cuenta. Bien. ¿Varios? Bien. En el día de hoy, aún bajo las circunstancias del país que son conocidas por todos y complejas, no dejamos de avanzar en la misión que tiene esta comisión investigadora de aclarar los hechos señalados en el grave informe de Contraloría y por tal motivo hemos acordado escuchar a la presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios de la JUNAEV, doña Carolina Pizarro Donoso, en primer término, y luego al señor presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Pública, don Danton Vera, en segundo término. Le sugerimos más o menos media hora cada uno, en total entre la exposición y algunas preguntas que puedan haber, y si es necesario alguna prórroga, si fuera el caso, si no, no. Debemos evacuar antes de las 18 horas. Ese es el edificio, ustedes saben que es un edificio de alto riesgo y por lo tanto, con el respeto que me merecen todas las damas, pero llega una hora en que hay que evacuar. Le ofrecemos la palabra entonces a la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la JUNAEV, doña Carolina Pizarro Donoso, por favor. El botón es. Ahí. ¿Qué pasa? Ya. Sí, yo a propósito de las presentaciones anteriores traté de que fueran un color que se viera bien, pero hay mucha luz. Pero intentaré, sí, lo podría haber cambiado. Es que hay mucha luz, el otro era... No, pero yo lo puedo leer. Sí, ya. Bueno, pero lo importante es que puedo verlo, así que ahí les puedo ir hablando. Bueno, yo soy Carolina Pizarro, presidenta de la Asociación de Funcionarios de JUNAEV. Me acompaña además Beatriz Vargas, que es la secretaria de la Directiva Nacional, y Danton, que tiene doble rol, es parte de nuestra directiva y también de la Federación de Trabajadores de la Educación. Para partir, en realidad, respecto de... Chuta, además está chueco. Para partir, quisiéramos primero comentarles como algo previo, digamos, o inicial para nosotros, ya que llevamos un año en la directiva, que ocurrió en el Departamento de Alimentación y que para nosotros igual es importante y tiene relación con la mirada institucional que hay respecto del programa y de sus funcionarios. En noviembre del año pasado se despidió a 8 funcionarios de manera anticipada y de esos 8, 5 eran del Departamento de Alimentación. Eran profesionales de distintas profesiones, pero del área en general de alimentación, nutricionistas, ingenieros en alimentación, y fueron notificados de su despido anticipado, cuestión que también para nosotros fue, además de lo complejo en términos del despido, bastante llamativo en cuanto se concentraban en este departamento. En ese mismo mes, posterior a los despidos, renunciaron el jefe y la subjefatura de ese departamento. Y por lo tanto también queríamos comentarlos porque eso también habla de de cierta inestabilidad interna en el departamento. Y en diciembre del año pasado se contrató de manera directa a 2 profesionales que venían del sector en general privado, sin experiencia en el área pública, a cargo de, digamos, 2 unidades del departamento. Y la jefa, que era de logística hasta ese entonces, asumió de manera como subrogante la jefatura también del Departamento de Alimentación, ejerciendo ambas jefaturas hasta el día de hoy. Ocurrieron esta renuncia, los despidos, ¿tiene que ver con el escenario de las irregularidades en materia de alimentación, según lo que usted visualizó en el momento? ¿Lo ligan o no? Para entender bien el escenario. Para nosotros tiene más que ver con una
mirada poco clara respecto del programa, de sus objetivos y de cómo se trabaja internamente. Aquí tenemos funcionarios que conocían el programa, que habían aportado al programa y que fueron despedidos de esta manera de un día para otro, con razones que nosotros nunca logramos entender. Razones más bien arbitrarias, que tenían que ver con situaciones que en algún momento ellos no habían estado de acuerdo, con ciertas directrices que se les entregaron y por lo tanto se les despidió. Lo que a nosotros nos dejaba bastante intranquilos es que además habían personas que estaban, por ejemplo, funcionarios vinculados al tema de la certificación biométrica, que todos sabemos que ha tenido dificultades en términos de su implementación. Personas que llevaban el tema del control de pagos con las empresas. Entonces, igual son situaciones y temáticas que son relevantes y que creemos también era una merma en cuanto al control del departamento y la transparencia del departamento. Sí, prosiga nomás. Prosiga. Respecto a la renuncia de las jefaturas, la verdad que ahí no sabemos bien los motivos. Eso es algo que obviamente le compete a la dirección y no tenemos mayores antecedentes, pero sí también hubo, digamos, durante el año, además, situaciones de maltrato interno al equipo del Departamento de Alimentación Escolar y terminó con los despidos. Entonces, también hay una situación de clima institucional interno que ha sido complejo para nosotros también abordar estas dificultades en el departamento porque se hace más difícil la información cuando tienes menos personas conocidas, funcionarios que te pueden aportar. Diputado Guay. No sé. Una precisión nomás. Maltrato en términos, maltrato laboral, en términos de, por ejemplo, excluir de reuniones a ciertas personas. De hecho, hubo toda una movilización el año pasado por ese tema, por hacer, en el fondo, principalmente eso, excluir a personas de reuniones, de información, trabajar en el fondo entre jefatura y otro encargado, que son personas más de confianza de la dirección, dejando a un lado a los funcionarios de carrera, a los funcionarios más técnicos. Y eso fue una cosa más o menos general, además de trato, digamos, de situaciones de trato, más personal, digamos. Prosiga. Bueno, nuestra visión del problema, más que ir a ver tanto detalle, nosotros queríamos como comentarles nuestra mirada, nuestra visión que nos hemos hecho, digamos, a lo largo, digamos, de este tiempo y de todo lo que ha ido ocurriendo y que hemos ido conociendo. Por una parte, tal como lo señalaba el Contralor, nosotros también creemos que aquí hay una dificultad o una debilidad en términos de la alta discrecionalidad que tiene la dirección para la elaboración de las bases de licitación y en general para la toma de decisiones en el servicio, no solamente en relación al programa de alimentación. Sin embargo, esta discrecionalidad que existe para definir las bases de licitación hacen que año a año estas cambien y por lo tanto tengamos niños hoy día atendidos de distinta forma, porque hay 3 contratos vigentes. Por lo tanto, 3 exigencias o tipos de exigencias distintos a las empresas que están simultáneamente operando, por ejemplo, acá en la región metropolitana. Entonces, podríamos también tener diferencias en el servicio final que estamos dando, dado que tenemos exigencias distintas en los distintos contratos. Por otro lado, creemos que hay una dificultad en el poder que tenemos como el poder fiscalizador como institución versus el poder que tienen las empresas. Ustedes han visto la cantidad de recursos que JUNAEP maneja y los contratos que se establecen con las empresas y claramente hay una desigualdad muy grande en términos de el poder que tiene JUNAEP ante la detección de incumplimientos y la defensa que las empresas pueden hacer, porque con el tiempo ya están súper especializadas y tienen abogados y tienen un área que se dedica a sacarse las multas. Y por lo tanto son mucho más profesionales de evadir un poco el cobro de las multas o de defenderse para hacerlas nulas versus el poder que tiene un supervisor de hacer un acta que sea irrefutable. Por lo tanto, también hay una dificultad en términos de nuestra capacidad de multar a quienes presentan incumplimiento. Y por otro lado, vemos como un debilitamiento institucional, ¿en términos de qué?
Primero, de licitaciones que han sido cada vez más permisivas para las empresas. Aquí pareciera que los más beneficiados con los contratos son las empresas y no los estudiantes. Vemos una disminución en las facultades de los supervisores. Hasta hace un par de años incluso teníamos dificultades, empezaron a surgir dificultades que hasta el día de hoy permanecen en términos de que hay regiones donde de repente a los funcionarios no los dejan entrar a los colegios, no los dejan supervisar si no avisan. Ese tipo de cuestiones cada vez lo hemos ido viendo de manera más frecuente, lo que ha hecho cuestionar a los supervisores su rol. Es decir, ¿en qué medida nosotros podemos supervisar si tenemos que avisarle a la empresa, tenemos que ir con la empresa? No se entiende muy bien de qué se trata y claramente pareciera que se estuviera protegiendo a las empresas de una posible multa en lugar de proteger el servicio. Por otro lado, también es algo que ustedes pudieron ver, es la dotación insuficiente que tenemos en supervisión y también en multas. Eso se los vamos a comentar más adelante, pero ustedes lo pudieron ver en las presentaciones anteriores, que hay una cantidad de supervisores muy insuficiente para la cantidad de establecimientos si se considera que todos los días hay servicio de alimentación más de una vez en cada establecimiento. Entonces, ir una vez al año o a veces ninguna vez al año es realmente muy poco para cautelar y garantizar que la alimentación esté siendo entregada como establecen las bases y los requerimientos. Bueno, respecto a de la alta discrecionalidad, que era el primer punto, bueno, ya lo había mencionado, el jefe de servicio posee, ¿no es cierto?, facultades que le permiten actuar y decir con alta discrecionalidad lo que creemos más allá de una persona en particular, que es una debilidad institucional que no debería existir cuando hay un programa tan grande y tan costoso. Debería tener más regulaciones. Por otro lado, la existencia como de un círculo de confianza, que son las personas que acceden, digamos, a la mayor información y a la participación en la toma de decisiones, donde claramente no hay funcionarios, digo funcionarios de carrera, porque claramente los jefes también son funcionarios, y además, no solo en términos del programa de alimentación, podemos ver que las jefaturas que tenemos hoy día, principalmente en la institución, no han sido seleccionadas por ningún tipo de proceso. Son personas que han llegado de manera directa, nombradas por la dirección. En ese caso tenemos a todos los programas, alimentación, logística, becas y salud. Cuentan con jefaturas que ninguna ha pasado por un concurso ni por un proceso de selección, ni siquiera estoy hablando de ADP, de un proceso regular, normal, digamos, de selección. Además, en gestión de personas y planificación. Esto viene arrastrándose porque la jefatura, por ejemplo, de alimentación, que está hoy día, y de logística, que es la que hace ambos roles, ella, no sé qué año habrá llegado, 2014, por ahí. De la administración. Pero cuando por ejemplo, renunció la jefatura que estaba el año pasado en el programa de alimentación, se optó por nombrarla y no hacer un concurso para reemplazar ese cargo que creemos también es un cargo muy relevante y que además debería tener dedicación casi exclusiva. Es un programa grande y estar a cargo de 2 departamentos que además manejan una cantidad muy importante de contratos con externos, creemos que no es lo mejor que radique en una sola persona. Sí, está de logística y de alimentación, la misma jefatura. En becas también ocurrió que a la renuncia, no sé, cambio de funciones de la jefatura que estaba a cargo, nombrada por alta dirección pública hace un par de meses, más de un par de meses, en marzo, asumió también un funcionario interno que era encargado de una unidad de confianza de la jefatura de logística y que por lo tanto ahora es el jefe de becas. Por lo tanto, tenemos personas de confianza en el DAE, que es alimentación, logística y becas. Y en salud hay una persona que había llegado primeramente a gabinete y hoy día se desempeña como jefatura de salud, tampoco sin ningún tipo de concurso. Él debe estar hace unos meses atrás, no sé bien, unos 3 meses, algo así. Bueno, en gestión de personas también tenemos una persona designada sin concurso, y en planificación también. De los que tienen, y creo que me faltó recursos, que también era una persona de confianza que se mantiene hasta el día de hoy. Y con proceso de selección tenemos en compras, que es una ADP,
en jurídica y en informática. Ahí sí ha habido proceso de selección. Respecto de la exclusión del conocimiento técnico interno, nosotros también vemos que los profesionales de carrera, profesionales comunes y silvestres, técnicos que manejan un área y que conocen el área por, digamos, el tiempo que llevan y por sus competencias profesionales, en general no son incluidos en el proceso completo en el programa de alimentación. En la elaboración de las bases, por ejemplo, se les pidió el año pasado a distintos funcionarios trabajar distintos insumos, pero sin tener la mirada global del proceso. Por lo tanto, eso también llevó a cometer ciertos errores, pero en realidad era muy difícil adivinar cuál era el sentido del trabajo que le estaban pidiendo porque no conocían de inicio a fin el proceso. Y ahí ocurrieron algunas dificultades que después fueron, digamos, usadas para desvincularlo. Respecto de la alta discrecionalidad, creemos que una cuestión importante donde se puede reflejar es en los tratos directos, que también ha sido tema de esta comisión y que lo han visto en las sesiones anteriores. Aquí trajimos un cuadro que grafica un poco la comparación del año 2018 con el 2019. Podemos ver que el 2018 tuvimos 98 contratos directos, este año 225, pero con un monto total bastante distinto de un año a otro. Ahora, tenemos de 36.000 millones, así es, ¿no es cierto? Sí, 36.000 millones. Un aumento a 646.000 millones. Y de esos, 19 contratos el año pasado eran del PAE y este año solo 13, que uno podría decir son bastante menos, disminuyó en cantidad de contratos, pero en cantidad de recursos, si ustedes ven el monto, el año pasado eran 33.000 millones y este año son 644.000 millones. Es decir, un aumento en 17 veces del monto que se adjudicó por trato directo entre un año y otro. Presidente, ¿puedo hacer una pregunta sobre el cuadro? ¿Cómo es posible que con un monto tan bajo el 2018 de 36 o de 33.000 millones haya una cobertura hay un porcentaje del 91,7% del PAE total? No, lo que quiere decir el porcentaje es cuánto representa ese monto del PAE respecto del total de los tratos directos de ese año. O sea, el PAE representa un 91,7% del monto contratado por trato directo ese año. 33.000 millones de 36.000 millones. Por eso el 91,7%. Y el año siguiente son 644 sobre 646, que da 99,6% del monto total que Junaed adjudicó por trato directo, corresponden a contratos de trato directo del programa de alimentación escolar. O sea, claramente los tratos directos se concentran en el programa de alimentación y con un aumento muy grande entre el año pasado y este año, que nosotros tampoco compartimos y que en su momento también hicimos una declaración interna, ya que obviamente esa cantidad de recursos se podría haber optado por otras alternativas, ¿no es cierto?, de solución. Se podrían haber extendido los contratos un año en lugar de haber hecho los tratos directos. Entonces no sabemos cuál era el beneficio de hacer los tratos directos si extendiendo el contrato un año más, igual el servicio de alimentación se iba a entregar. Cuando usted dice desvincular, ¿se refiere a despedir? Sí. Yo preferiría el segundo término, que es más real que el Sí, me otro equivoqué, inventado. perdón, despedir. Ya. Después, respecto del poder fiscalizador que tiene Junaed. Este año podemos ver que se han visitado un 77,7% de los establecimientos que tienen programa de alimentación a la fecha. De esos, ustedes pueden ver que tenemos 6.600 establecimientos visitados, pero 11.711 actas aplicadas. Eso es porque hay establecimientos que se han visitado más de una vez y por lo tanto tienen 2 actas o 3 actas. Probablemente establecimientos donde se encontraron ciertos problemas y que hubo que volver a visitarlos para ver si se habían superado esas dificultades. Tenemos 1.896 establecimientos a la fecha sin visita y eso a cargo de 107 supervisores que deben supervisar 8.515 establecimientos a nivel país. ¿Ya? Eso es como estamos hoy día.
Respecto de las atribuciones que tienen nuestros supervisores, primero depende un poco de lo que se establecen en las bases, por lo tanto también ustedes comprenderán que al haber distintos contratos vigentes, porque como se licita todos los años un tercio de la cobertura, digamos, de los establecimientos, tenemos en la región metropolitana, por ejemplo, todos los contratos vigentes. Por lo tanto, los supervisores tienen que ir a los establecimientos, dependiendo del establecimiento, es lo que tienen que supervisar porque son contratos distintos, lo que también dificulta la labor. Y otras debilidades que vemos, obviamente, tiene que ver con el proceso de multas que se genera luego, digamos, de las supervisiones. Hay un fuerte retraso en el proceso completo, digamos, y en el cobro de las multas. Hay problemas en la dotación del área de multas. Tenemos problemas en que se vencen las garantías y todavía no tenemos cursadas las multas correspondientes a esos contratos. Y todas estas cuestiones finalmente son conocidas por las empresas y las multas, por tanto, no significan una presión si finalmente ni siquiera se cobran. Aquí sí, que el cobro de las multas no depende de la unidad de gestión de multas, pero en el fondo es un tema institucional, más allá de quién le corresponde cada responsabilidad. Otra cuestión que vemos como relevante es la alta externalización que tiene nuestra institución. Las transferencias a privados equivalen al 60% del presupuesto y pese a las dificultades que tenemos en el control, se siguen externalizando servicios. Realmente, de repente, no sabemos hasta qué punto va a llegar la externalización, porque se opta finalmente, la mayor parte de las veces, por contratar servicios en lugar de fortalecer la dotación interna y la estructura interna de JUNAEP. Eso es una cuestión que está pendiente. De hecho, más adelante les iba a comentar respecto a la ley de planta, que realmente necesitamos cambiar, porque no responde a esta realidad ni a las necesidades que tenemos hoy. Bueno, tenemos menos control en lugar de reforzar la dotación y los controles. Nos parece extraño que frente a los problemas para el cobro de las multas y el retraso que tenemos, porque efectivamente hay una cantidad de multas muy alta que hacen muy difícil, dado el proceso, hacerse cargo en un tiempo oportuno, vemos que lo que ha hecho la institución es excluir a empresas de la supervisión y por lo tanto de las multas, ¿no es cierto?, si cumplen con ciertas normativas de calidad, y eliminar algunos controles, por ejemplo, el control C1B, que era para la educación parvularia y que permitía un control diario del servicio de alimentación. Eso obviamente reduce las posibilidades de tener incumplimientos y con ello multas. Y por lo tanto probablemente después vamos a tener mejores datos, vamos a tener menos incumplimiento, menos multas y menos retraso en el cobro, pero no porque el servicio haya mejorado, sino porque ahora les permitimos menos controles. Y vemos también que se responde con medidas paliativas en lugar de tomar medidas de fondo. Por ejemplo, las supervisiones masivas. Cada vez que sale algún reportaje que nos pone, digamos, en la mira, la decisión es supervisión masiva. Y por lo tanto, todos los funcionarios, o la mayoría de los funcionarios de cualquier área, de cualquier función, tienen que salir a supervisar sin tener una capacitación, porque una charla de un día, de una cartilla, de más o menos cómo aplicar, claramente no funciona como una supervisión y después no es válida. Lo que ha pasado con estas supervisiones que son solamente para calmar un poco la presión más de imagen pública que una medida de fondo, porque de esas supervisiones la mayoría no son válidas porque como no son hechas por personal capacitado, se hacen mal. Pero sí se responde y se dice después que hicimos 400 supervisiones en un día. También las visitas de autoridades a bodegas para supervisar. Este año también tuvimos, después del reportaje, un montón de visitas, sobre todo de nuestros directores regionales, con fotos, supervisando las bodegas. Pero eso ya había pasado. O sea, los problemas que se encontraron de ratones, de problemas en el almacenamiento, eso ocurrió. Y ocurrió no porque los directores o nadie estuviera supervisando. Tampoco es una cuestión permanente que ahora los directores van a ir a supervisar una vez al mes. No sé, estoy inventando, pero en el fondo es solo para la tele.
Y eso, la verdad, a nosotros como funcionarios nos molesta, porque vemos que no hay una preocupación de fondo por solucionar los problemas que son graves, que son importantes, que tienen que ver con la calidad del servicio que damos a los estudiantes. Y las contrataciones temporales y reactivas. O sea, ahora, por ejemplo, que está esta comisión, se han contratado personas para solucionar los problemas atrasados de multa. No sabemos si el próximo año van a seguir. No sabemos si esas son soluciones definitivas o son solamente para responder a todos los requerimientos que está haciendo esta comisión. O sea, nosotros nos gustaría que fuera de verdad una solución a los problemas que tenemos en la institución y no para quedar bien ante los requerimientos que están haciendo ustedes desde esta comisión. Bueno, y ahí el recordatorio, ¿no es cierto?, que estos son los mismos datos entregados, digamos, por nuestro director. Tenemos aquí la distribución de supervisores por región, el número de establecimientos por región y un aproximado, ¿no es cierto?, un promedio de cuántos establecimientos serían por supervisor en cada región. Y ahí ustedes pueden ver que la distribución es muy, no sé si ni siquiera desigual, es muy extraña. ¿Ah? No, es difícil entender, no se ve un patrón. Aquí tenemos regiones, uno puede decir a lo mejor regiones pequeñas, donde tienes 32 por supervisor, pero en otros tienes 70, 50, 80, 132 en Ñuble y 319 en la región metropolitana. La región más grande, la más compleja, que tiene más contratos, tiene una proporción de 319 establecimientos por supervisor. Perdón, voy a tomar agua. Depende si avanzo rápido o no. Como la mitad. Para las preguntas. Nuestro director estuvo 3 sesiones. No están dando media ustedes sesión. también pueden tener No están dando media sesión nomás, o sea, igualdad. Voy a avanzar lo más rápido que puedo. Bueno, aquí también hay un trabajo interesante que se hizo a propósito de las observaciones de la misma DIPRES respecto de la dotación que debería tener el Departamento de Alimentación. El año 2015 se cuantificó que la brecha era de 206 funcionarios, ¿ya? 20 en el nivel central y 186 para regiones, que existía, digamos, el plan de irlos cubriendo gradualmente en 3 años. Eso finalmente quedó en nada. Si ustedes ven, el año 2015 eran 130 funcionarios y hoy día son 107. O sea, ahora tenemos menos funcionarios que el 2015, tenemos 23 menos. Respecto de la cobertura de supervisión, también aquí tenemos un comparativo un poco histórico respecto de las cantidades supervisadas, de los establecimientos asignados, están la cantidad de establecimientos visitados y la brecha. Si ustedes ven, del año 2015 de 3.000, el 2016 también alrededor de 3.000 y luego 1.000, 2.000 aprox es lo que nos va quedando sin cubrir. Ahora, aquí hay que considerar varias cosas. Esa es la visita una vez al año. Al menos una vez al año. Sí. Hay algunos que tienen 2 visitas, o uno que otro podría tener 3, pero tiene que ver con lo que se detecta en la primera visita. ¿Mm? Una visita. En el 2019. Todas estas primeras son una visita. Una visita. La primera es una visita. Sí, pues tienen al menos una visita. Sí. Todos estos establecimientos tienen al menos una visita. Pero en general es lo más que se puede. O sea, ustedes ven que siempre hay una brecha de establecimientos que no se visitaron ni una vez. Los que están en rojo son establecimientos no visitados en el año. Por lo tanto, no estamos pudiendo visitar a todos los establecimientos ni siquiera una vez al año. Y respecto de las actas aplicadas, ahí hay que mirar porque hay más actas que establecimientos, por lo mismo, porque hay algunos que tienen más de una supervisión en el año. Y los años anteriores, salvo este año, se contrataba un monitoreo externo que, a través de control de programas, que permitía también disminuir esas brechas. Y ahí tenemos distintas cantidades, pero este año no sabemos por qué no se contrató y no tenemos este monitoreo externo contratado. ¿En qué consistía ese monitoreo? Es la supervisión externalizada. ¿Mm?
nosotros también creemos que ahí hay una opción. O sea, si vamos a tener que siempre estar externalizando una función que es propia de nuestra institución, como la supervisión, o bien, mejor, aumentamos nuestra dotación y tenemos más supervisores para poder nosotros hacer la supervisión como corresponde y como institución hacernos responsables sin tener que recurrir a privados. Respecto también de la falta de control, respecto a la situación de la variable C1B, que algo también comentaron, aquí esto tiene relación con qué pasa con la entrega de raciones cuando no cumplen con la composición o con la minuta o con el pesaje o con los ingredientes que estaban para ese día. Sí, es de párvulos. En las licitaciones anteriores, la directora de la sala cuna o jardín podía diariamente verificar si esto correspondía o no, y si no, podía levantar ese incumplimiento, y ese incumplimiento daba origen o podía dar origen a una multa. Es decir, por cada incumplimiento diario podía haber una multa. Hoy día, en la licitación de este año, ese control no va y, por lo tanto, la directora de esta sala cuna o jardín no puede observar, o sea, no tiene ninguna incidencia en el incumplimiento o en la multa. Su observación diaria quedó como una especie de monitoreo, pero finalmente los únicos que pueden cursar un incumplimiento son profesionales de Junji o de Integra, nutricionistas, que hay que coordinar para que vayan al jardín, y por lo tanto no va a ser posible que el día que se detecte vaya un supervisor, y por lo tanto lo más probable es que no se termine produciendo ese incumplimiento ni multa. Hay que considerar que los supervisores de Junji Integra tienen las mismas dificultades, son pocos, y por lo tanto es imposible que la directora llame y vayan corriendo a ver qué pasó ese día, sino que van a ir otro día, y si ese día no se produce el incumplimiento no va a haber ninguna posibilidad de registro o de sanción. Esa es la gran diferencia al haber sacado ese control. Si bien las variables, digamos, o los aspectos que se supervisan en otras variables también se consideran, no era con la frecuencia diaria. Se supervisan con una frecuencia mensual, incluso anual. Y respecto a la supervisión de laboratorios de control, aquí se controlan a través de estos laboratorios los alimentos y las materias primas en las bodegas, tanto de las centrales como de las escuelas, y también se controlan las raciones que se preparan, ¿ya? Para esta supervisión, recién el 5 de noviembre, es decir, la semana pasada, se adjudicó esta licitación y quedaron desiertas las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O'Higgins y Maule. ¿De ambas? Sí. Eso quiere decir que esas regiones este año no van a tener ese control. O sea, una empresa que presta servicio en esas regiones sabe que este año no la van a ir a fiscalizar en términos del control de laboratorio en bodegas o en establecimientos. En cuanto a la dotación, ahí queríamos contarles cómo funciona hoy día el área de multa. El año 2018 teníamos 17 funcionarios, 3 de ellos eran abogados, que igual es bastante necesario para esta área. Este año tenemos 11 funcionarios, de ellos una sola es abogada, hay 8 que son analistas, por lo tanto también se produce como un cuello de botella con el recurso jurídico y enlentece, digamos, el proceso. Y esa ya no sé, departamento, unidad, ha tenido 4 jefaturas en 2 años, lo que también habla un poco respecto a lo que les decíamos de la inestabilidad un poco más estructural, organizacional de nuestra institución, tanto en el DAE como en esta área de multas. Multas también ha pasado a depender de un departamento, de otro, hoy día depende de jurídica, en otros momentos fue de recursos, en otros momentos fue del PAE y así. Entonces también eso complica un poco el abordaje y la continuidad. Aquí también se contrató una empresa, Ernst & Young, inicialmente por 6 meses, para, no sé, colaborar con el tema de multas, y sin embargo hacen el mismo trabajo que los funcionarios después tienen que revisar el trabajo que hace la empresa y por lo tanto tienen doble trabajo, además de que son menos que el año anterior. Hace 2 semanas se contrataron 2 abogados
y hace una semana, perdón, se contrataron dos, no eran abogados, dos profesionales, un contador, auditor y un ingeniero comercial, y hace una semana 3 abogados para reforzar el área de multas. Tampoco sabemos si eso es definitivo, sabemos que los dos primeros fueron contratados por control de programa, por lo tanto van a ser por estos meses. Y seguimos pensando en cuál es la solución de fondo para tener los profesionales adecuados para responder en un plazo oportuno el tema de las multas. Bueno, y estas personas todas han sido contratadas de manera directa, sin proceso de selección, y al parecer para responder a todo el atraso y a las demandas que de esta misma comisión han emergido. Para nosotros es importante respondernos o responder por qué no es posible, en lugar de esto, fortalecer la dotación interna de manera permanente. Somos muy pocos, o sea, a lo largo del país somos alrededor de 1000 funcionarios. Respecto del estado de multas que comentó en la presentación nuestro director, donde él decía que primero no era efectivo que Junaep no cobrara las multas, la realidad es que Junaep no ha cobrado ninguna multa. Hay prescritos casi 15.000 millones de pesos. En general, lo que hay, pueden haber multas, pero no se cobran, no llegan a cobrarse. ¿Por qué? No sabemos, habría que preguntar cuántas están con algún tipo de trámite, cuántas han informado a Jurídica, cuántas han llevado al Consejo de Defensa del Estado, cuántas se están cobrando. Esas gestiones las desconocemos. Luego señaló en la presentación que desde el año 2017 a la fecha hay un aumento sostenido y exponencial en la tramitación y cierre de los procesos de aplicación de sanciones. El aumento sí ha existido, pero ha sido durante este año y después de convocada esta comisión. Así que igual se lo agradecemos, porque creemos que al menos ahí ha tenido un efecto positivo más inmediato. Pero antes del 2019 el volumen de los procesos era baja y era parejo. Respecto de las licitaciones ya ejecutadas, dice que hay empresas, o sea, digamos que están analizadas por Ernst & Young para sacar a la brevedad el número de multas acumuladas. Y si bien es efectivo, la empresa tenía fecha de entrega el primer semestre del 2019 y su contrato se tuvo que extender dado el volumen y dado la demora que también ellos presentan. Y por lo tanto, seguimos insistiendo que han recargado el trabajo de la unidad de multa y además han tenido un contrato más largo que inicialmente estaba, digamos, estimado. Hoy día tenemos a todas las personas de la unidad revisando lo que trabaja la empresa y corrigiendo lo incorrecto y a veces haciéndolo de nuevo. Respecto de las medidas que ha adoptado Junaep, dice que han permitido mejorar significativamente la gestión en la tramitación de las multas, etc. Eso, si bien es cierto, hay un costo en el equipo en salud mental que han estado con licencia, con atención psicológica y psiquiátrica, porque claramente además el tema de ser relevado, las multas como una cuestión relevante y atrasada en la institución, ha implicado que haya mucho más presión por sacar el trabajo más rápido. Creemos que esa tampoco es la forma, ¿no? La forma de abordarlo tiene que ser más de fondo, más institucional y no con las pocas personas que hay, explotarlas para tratar de responder hoy día a un requerimiento externo, cuando debería ser prioridad de responder porque es un tema relevante en términos de los recursos fiscales. Y comentarles también, de paso, que la institución se encuentra en un proceso de modernización. Un proceso que, esto es lo que sabemos, busca cambiar la lógica de productos a procesos, que se pretende implementar desde enero del 2020, que no implica aumento de dotación. O sea, vamos a seguir siendo los mismos y, por lo tanto, estos problemas que estamos viendo de la cantidad de supervisores para la cantidad de establecimientos y, por lo tanto, la capacidad de respuesta que tenemos, tanto en supervisión como en multas, va a seguir siendo la misma el próximo año. Este proceso, además, ha trabajado con una escasa participación funcionaria. Desconocemos si incorpora medidas que vayan a fortalecer las áreas de supervisión y multa. No sabemos si se va a hacer cargo de eso. Creemos nosotros aún más relevante trabajar en cambiar nuestra ley de planta, que claramente no da solución a todos estos problemas, es al revés. Hoy día es un problema para poder avanzar y tener, digamos, una institución efectivamente
no solo moderna, sino que adecuada a la realidad y a los requerimientos de la ciudadanía. Y también es necesario revisar nuestras responsabilidades como mandantes, que tampoco sabemos si eso está incorporado, pero como ejemplo, sería bueno revisar cómo está el cumplimiento de toda la normativa de higiene y seguridad de las trabajadoras, de las manipuladoras, porque de eso también es responsable JUNAEP. Y probablemente, por lo que sabemos, hayan situaciones, o más de una situación, de incumplimiento de las empresas respecto de la seguridad que tienen que otorgar a sus trabajadoras. Y por último, en realidad son las reflexiones que nos deja a nosotros, ¿qué institución es la que se necesita para garantizar un servicio de calidad? ¿Qué necesitamos? O sea, más allá de lo que se pueda comentar, de ver las situaciones que nos llaman la atención en términos de la externalización y de tantos negocios que giran en torno a JUNAEP, ¿qué se necesita para que nosotros de verdad garanticemos un servicio, no solo de alimentación, sino de todos los servicios que damos de calidad? ¿Qué medidas tienen que tomarse para fortalecerla en este marco, hoy día, además de tanta demanda social? Nuestros usuarios son los estudiantes y sus familias. Y hoy día son los estudiantes los que están afuera reclamando igualdad y un montón de derechos, de garantías de derechos. Y creo que nosotros deberíamos hacernos más esa pregunta que estar solamente pensando en una modernización, digamos, más superficial. Por ejemplo, nos llama la atención y no sabemos los motivos por los cuales se eliminó la beca de apoyo a la retención escolar, que es una beca que va en apoyo de los más vulnerables de nuestros estudiantes de educación media, con indicadores de repitencia, maternidad, paternidad. Esas personas que hoy día atendíamos, ya no, se eliminaron. No sabemos por qué se eliminó la beca. ¿Y qué impacto tienen las innovaciones cuando no responden a la realidad general? Aquí tenemos cosas súper lindas, ¿no es cierto? Tenemos el laboratorio gastronómico, cocina con, digamos, identidad, cosas que de verdad son muy llamativas y muy valiosas y muy lindas. Pero ¿cuánto aportan a la realidad de la mayoría de los estudiantes? Es lo que nosotros de verdad no sabemos y no vemos que sea una realidad, digamos, una realidad para la mayoría de nuestros estudiantes. Y quizás también preguntarse en el modelo que tenemos hoy día de trabajo, cómo involucrar a otros actores para el mayor control y supervisión. O sea, o tenemos más funcionarios, o cómo lo hacemos para garantizar que se está cumpliendo y que las empresas están cumpliendo y que le estamos pagando lo que corresponde. La semana pasada aquí estuvieron, bueno, y están aquí las manipuladoras, y hay cuestiones que no se cumplen. El índice de manipuladoras no se cumple. ¿Y qué vamos a, y no importa, pareciera no importar. Seguimos igual avanzando porque, no sé, porque cuando fuimos a supervisar no lo vimos. Y sabemos que eso ocurre. Entonces, también plantearles nuestras inquietudes, digamos, más de fondo respecto de las soluciones que hay para enfrentar estos problemas, más allá de que haya habido un plato con, no sé, con leche en mal estado y otra cosa más. Probablemente, si tuviéramos más supervisión, encontraríamos muchos más incumplimientos. Lo que pasa es que finalmente esos incumplimientos no llegan a ser perjudiciales para la salud y por eso no causa una alarma pública, pero en cuanto al cumplimiento de las empresas, a los requerimientos que JUNAEP hace, probablemente hay muchos más incumplimientos que no están siendo vistos ni sancionados. Eso sería. Pero le sugiero, porque habíamos acordado escuchar a los dos invitados y ahí vamos con las preguntas. Por favor. Una moción de orden, presidente. Una moción de orden. Mire, nos queda 40 minutos. Tenemos muchas preguntas. ¿Y por qué no invitamos a don Santos Vera, se llama? Dantón. ¿Ah? Dantón. Samson, Danton. Danton, ya, perdón. Dantón, Para la Revolución próxima semana. Ya, al señor director nacional lo tuvimos 3 semanas acá. Hay muchas preguntas y quiero, si nos permite, poderle hacer estas preguntas hoy día a Carolina Pizarro, que ha hecho una exposición espectacular, clarificadora, y me gustaría, si es posible, que usted pida la unanimidad, presidente, para eso. Si no le molesta al invitado. De mi parte no hay inconveniente. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Bien. Sí, estoy de acuerdo Entonces, con el... Sí, ya, entonces dejaríamos
Sí, ahora. Ahora, calma. Queda entonces lo que resta de la sesión para las preguntas con la señora Carolina. Sí. Y la próxima, don Danton y los otros Danton. invitados que siguen. Danton. Tiene la palabra El amigo de Robespierre. don Raúl Florcita Alarcón. Tiene la palabra. Se inscriben, por favor, que quienes quieran. Fue el primero que me inscribí, presidente. Pero es que Ya. tú eres pelado, yo no. Ah, pero no se califica. Después de mí. Señor presidente, bueno, cunde la alarma. Se presenta una información descarnada en todos los niveles. O sea, parecería que intencionalmente esto va directo o está operando la corrupción. Yo no acepto lo que aquí se está explicando y cómo no estaba, debería haber estado aquí el director. Y pienso que todo el informe que usted hace tiene que ir directo al director. Una cantidad de anomalías inmensa. Es que como para que uno diga, la Junaev está totalmente corrompida o están las condiciones para que así sea. Gracias a eso, señor. Gracias. Bueno, comparto plenamente lo que informó mi colega y amigo Flor Alarcón. Yo le quiero agradecer, Carolina, porque tuvimos 3 semanas efectivamente al señor director Toa, y varios de los temas que usted planteó, que plantearon la semana pasada los dirigentes de las manipuladoras, desmintieron todo lo que él hizo. Estuvo aquí blanqueando, y me hago responsable, presidente, por su intermedio, su accionar como director nacional de la Junaev. Me gustaría, Carolina, saber el motivo por qué fueron despedidos 8 funcionarios en noviembre del 2018. ¿Cuál fue el motivo por qué renunciaron en diciembre? Sí. Ya, ¿sabe? Usted habló de que no hay contratos tipo, o sea, cada región o empresa tiene un contrato. Aquí se preguntó y el señor director dijo que había un contrato tipo. Es más, presidente, por su intermedio, yo pedí copia de ese contrato para que mi equipo lo revise. Y me dijeron que no, porque era tan voluminoso que no se podía ver. Presidente, por su intermedio, quiero solicitar, es más, exijo que se nos hagan llegar el o los contratos para revisarlo. Me preocupa estos 15.000 millones por multa que ya están prescritos, porque también el señor director dijo que eso estaba funcionando, que estaba haciendo las cobranzas, que todo iba caminando, y nos damos cuenta que no es así. Por lo tanto, una vez más me hago responsable, presidente. Yo creo que el señor director nacional, el señor Toa, no da el alto, no da el ancho para estar a cargo de una institución tan importante como la Junaev, que se invierten, no que se gastan, según la información que manejamos, 2 billones de pesos anuales que son necesarios, pero no se puede contratar a diestra y siniestra a los amigos, a los parientes, a los conocidos, sin ningún concurso, sin ninguna licitación, se pueden entregar. Es más, Carolina, y termino con esto, yo espero que usted me saque de la equivocación, si es que estoy equivocado. Tengo entendido que por trato directo a las empresas que han sido multadas más de una vez se les siguen entregando contratos sin ninguna fiscalización. Y el señor director aquí dijo, y eso tiene que estar grabado, que no era efectivo. Y la información que yo manejo es que sí se la ha entregado. Termino. Comparto plenamente lo que dijo el diputado Flor Alarcón. Aquí la corrupción es galopante. Una más. Yo he denunciado otras empresas del Estado con alto grado de corrupción. Cuando hoy día se nos dice que no se pueden mejorar las pensiones, que no se puede mejorar el sueldo mínimo, que no hay plata, Junaep, ENAP, el MOP, falsos exonerados, suma y sigue, tenemos una danza de millones que alguien se lo está robando y no hay plata para la gente más necesitada. Yo le agradezco, Carolina, su franqueza ante la exposición. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que todos compartimos, los que formamos parte de esta comisión, y yo creo que los funcionarios también, después de tantos años, de que mientras se mantengan estos procesos de licitación para proveer la alimentación a los establecimientos escolares, va a ser inevitable la corrupción.
¿no? O sea, si nosotros mantenemos este sistema, diputados, no sé si coinciden conmigo. Si nosotros mantenemos el sistema de licitaciones a grandes empresas para la provisión de la alimentación escolar, va a haber corrupción. Y la historia lo demuestra, no es de ahora esto, es algo que se viene arrastrando hace muchos años. Entonces yo creo que parte de nuestras conclusiones va a tener que ser plantear una modalidad distinta, ¿no? Pero yo quiero igual hoy día hacer algunas preguntas, completar un poco la que decía el diputado respecto de los despidos, ¿no? En dos situaciones. Una, si estas personas estaban contratadas de modalidad de contrata, por lo tanto no hubo sumario, nada, simplemente se les puso término, ¿no? Esa es mi pregunta. Y la segunda, ¿cuál ha sido el impacto para la unidad del PAE, digamos, del programa de alimentación, no contar con estas personas y contar hoy día como lo que tú nos señalabas, Carolina, de que hay gente que no tiene experiencia? ¿Cuál ha sido el impacto desde el punto de vista del servicio, ¿no? Porque finalmente todo esto uno no tiene que olvidarse de que esta alimentación llega a los niños, ¿no? Y llega a los niños más pobres de este país, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál ha sido el impacto para ellos, en definitiva? La otra pregunta es respecto de la discrecionalidad en las bases. Tú señalabas de que las bases se cambian, cada director hace sus propias bases, ¿no? Pero sería interesante que tú nos pudieras dar ejemplos de cuáles son las diferencias que hay. Por ejemplo, tú decías que hay exigencias distintas en cada proceso de licitación, en cada nueva base. ¿Cuáles son, como ejemplo, elementos que tú dices, estas exigencias que se le hacen hoy día a las empresas, estas no se le hicieron, etcétera, ¿no? Un poco para tener una mirada respecto de eso, ¿no? La segunda, la siguiente pregunta tiene que ver con el tema de la supervisión C1B, ¿no? Que tú planteaste que es la supervisión diaria. Acá el director la última semana, él planteó insistentemente que la C1A era muchísimo mejor que la C1B, ¿no? Y que por eso la habían cambiado. O sea, todo lo que contenía la C1B, ¿no? Estaba incorporada en la C1A, ¿no? Entonces, eso me gustaría también tener la visión de ustedes. Y respecto a lo que tú planteaste también de estas empresas que hoy día que tienen alguna ISO que no van a tener, y sería interesante que ustedes nos pudieras contar respecto de estas empresas que si tienen norma ISO no van a ser fiscalizadas. O sea, de hecho, no se las va a fiscalizar. No importa si hacen bien el servicio o no van a ser fiscalizadas de acuerdo a las nuevas bases de licitación. Por lo tanto, también me gustaría que tú nos plantearas cuál es el impacto que esto tiene, ¿no? Lo otro que me parece grave, y esto no fue mencionado por el director, no recuerdo que lo haya mencionado, no sé si algún parlamentario compañero de esta comisión lo habrá escuchado, el tema de que no hay adjudicación a los contratos de control de laboratorio. Porque a mí me parece que eso es gravísimo, porque es como que las empresas no tienen fiscalización y además ahora no tienen contraparte técnica. O sea, nadie va a fiscalizar, o sea, no hay ningún control técnico del tipo de alimentación y de la forma de alimentación que van a recibir los niños, ¿no? Eso también me gustaría preguntarte. Ahora, las multas prescritas, tú dijiste que están prescritas, ¿ya? ¿Están alegadas las prescripciones? Porque eso es distinto. O sea, una multa puede prescribir, pero si no se alega, no está prescrita, ¿no? Entonces, mi pregunta es si están alegadas las prescripciones y ya está oleado y sacramentado que están prescritas, ¿ya? Respecto también de las multas, aquí nadie ha planteado del por qué las multas no se cobran, ¿ya? Porque, a ver, en una organización, si hay funcionarios a cargo del tema, no necesariamente la jefatura tiene que perseguir al funcionario para que haga la pega, ¿no? Entonces, mi pregunta es si hay una decisión política de no cobrar las multas desde la autoridad, o hay una dejación también de funcionarios,
o hay una incapacidad, ¿ya? De los funcionarios desde el punto de vista de número, de la cantidad, para cobrar las multas. Porque aquí es distinto el problema si yo no tengo la capacidad, ¿ya? Es distinto también si el funcionario es el que no está haciendo bien la pega, y es distinto si la autoridad, ¿ya? Expresamente está intencionando a que no se cobren las multas, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno tener claridad respecto de eso, ¿ya? Y nadie lo ha mencionado, ¿ah? El director tampoco planteó este tema así como algo muy claro. El tema, y lo último que quisiera preguntar, presidente, es que yo insistí mucho la sesión pasada preguntando sobre las compras locales, ¿ya? El director nos dijo finalmente que era el 5% y que muchas de esas eran pan, ¿ya? Para bajar la obesidad, supongo, ¿ya? Me gustaría si ustedes nos pueden dar un poco más de detalles sobre esa situación de las compras locales, porque se supone que apunta, según él, a comprar productos frescos, ¿ya? O sea, a frutas, verduras, pescados, ¿ya? Que son lo que debieran efectivamente comer los niños, ¿ya? Y también le hice una pregunta al director y no me la contestó respecto de la cantidad de productos que se autoproveen las empresas, ¿ya? A través de sociedades relacionadas, que no sé si ustedes tienen información sobre eso. Solo quisiera solicitar, presidente, que esto no lo va a poder contestar Carolina, es hacer una pregunta a la JUNAEP, y yo se la haría también a la ministra de Educación, ¿por qué se eliminó la beca de retención escolar? ¿Ya? Porque esto no creo que sea una decisión solo del director de la JUNAEP, yo creo que esto es una decisión política del Ministerio, y me gustaría preguntarle también a la ministra. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Hugo Rey, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, saludar a quienes nos han expuesto o quienes nos han puesto el día de hoy, agradecer obviamente la información que creo que es oportuna y clarificadora respecto de varias temáticas que hemos estado viendo y preguntas que también habíamos realizado anteriormente al director y a los otros exponentes que estuvieron acá. Bueno, primero, antes de entrar a las consultas, o sea, solamente señalar que, y un poco precisar si los datos que entregaron de los tratos directos son a un año o son a más largo tiempo, porque obviamente por los montos se da un año en una situación sumamente delicada, pero si es a más tiempo, obviamente que la situación es diametralmente distinta. Yo tenía entendido que eran a 3 años, pero no sé si eso es así. Segundo, los dineros que quedan disponibles en el programa Habilidad, o sea, los dineros que quedan disponibles acá, en el VARE, por ejemplo, que estaban hablando, sean directamente al programa Habilidades para la Vida, que son de ayuda psicológica para la gente. No son recursos que vuelven al sistema central, sino que se reutilizan en el mismo sistema y justamente para algo que creemos, en el caso particular yo, sumamente importante. Hoy día estamos, y ustedes nos han mostrado, y en general hemos apreciado que este tema es muy complejo en general. O sea, son muchos los recursos, da para mucho, son una situación tremendamente delicada el uso de los recursos, por eso tiene que ser lo más transparente posible. Yo ahí comparto con ustedes que acá debiera haber mayor prolijidad, debiera existir también mayor preocupación y celo en el uso de estos recursos públicos por parte de todos los que administran esto y obviamente de la forma más transparente. Y por lo mismo, bueno, yo quiero preguntar por un caso particular respecto, porque comparto todas las preguntas que se han hecho acá, pero distintas a lo mejor. Hemos sabido de un caso, diría yo, de corrupción que ocurrió recientemente en el sector de Los Ríos. Y ustedes también hablaron de entrega de información a las empresas respecto de, probablemente, de personas cercanas a los que trabajan en la JUNAEP, o más bien dicho, podrían ser funcionarios, respecto de este tema que bastante, diría yo, especial y creo que también excepcional, porque obviamente yo acá hablo sobre la excepción de algunos funcionarios probablemente. ¿Cuáles son las sanciones que ustedes también solicitarían en este caso en particular? ¿Cuáles son las medidas que creen que hay que tomar al respecto? ¿Y cómo se puede evitar que desde la misma JUNAEP funcionarios entreguen información que es privada a los entes que supervisan? O sea, ¿de qué manera hacemos que todo esto, desde el director
hasta el último funcionario se haga de la forma más transparente posible. Eso. Yo coincido totalmente con el diputado Rey y no sé si le corresponde, pero usted está tan a cargo, tan con el ojo tan global en el problema, que me gustaría que pidiéramos, los diputados le pidiéramos a usted una forma de solución que este tema tendría. Yo pienso que no hay una persona que esté tan a caballo simultáneamente del tema. Yo me atrevería y pediría el apoyo de los demás diputados para que usted nos diera una información de cuál, desde su mirada, sería la posibilidad de solución. Yo creo que esto es bastante importante hacerlo luego. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a los representantes de los funcionarios que han expuesto hoy día. Evidentemente estamos en una situación compleja, o sea, analizar la JUNAEV no es una situación fácil, tomando en cuenta que tiene muchas particularidades y es una institución que tiene pocos recursos. Yo creo que lo que han señalado hoy día los funcionarios tiene toda la razón, tiene muchos recursos para el programa de alimentación, pero particularmente lo que se refiere a funcionarios, creo que es el gran problema, porque cuando tenemos un programa con el programa millonario más importante que tiene el Estado y tenemos la cantidad de funcionarios que exponen para la fiscalización entre comillas, voy a decir, evidentemente, es más bien un saludo a la bandera en la práctica. Yo, por ejemplo, doy el caso de la región de Aysén, que es una región de más de 100.000 kilómetros cuadrados de superficie, desde, por ejemplo, de Coyhaique, ir hasta Villa O'Higgins son 16 horas por tierra, y lo mismo hacia el norte, por lo menos 8 horas hasta la Junta. Por lo tanto, y de ahí ir a las islas, a Melinca, por lo menos un funcionario para hacer una fiscalización a una escuela demora 2 o 3 días entre ir, hacer la fiscalización y volver, con una camioneta en la dirección del servicio. Por lo tanto, es muy difícil ser justo al minuto de evaluar una correcta fiscalización de cómo se está ejecutando el programa. Yo lo veo en el caso solamente de mi región. Por lo tanto, yo entiendo que acá hay funcionarios de la JUNAEV, de la dirección, representantes del director. Yo creo que es importante que se tome atención a lo que han dicho los funcionarios, porque la calidad de los fiscalizadores de la JUNAEV debiese ser casi como la que tienen los fiscalizadores de Servicio de Impuestos Internos, a lo menos, porque están hablando una fiscalización directa a la gran empresa. Por lo tanto, yo comparto eso, que hay que aumentar la dotación. Nosotros de esta comisión debiésemos revisar a propósito de la ley de presupuesto que se está discutiendo ahora, y ahí los funcionarios nos podrían hacer llegar alguna propuesta para que pongamos ojo en la discusión de esta semana, justamente en el Congreso, cómo viene el aumento de dotación de los funcionarios, porque efectivamente hoy día falta dotación, y cuando un funcionario pide licencia, por todos los antecedentes que usted señalaba, hay licencias médicas sin reemplazo. Por lo tanto, en regiones donde hay 4, terminan trabajando 2 por 4 o 6 meses. También ahí está la debilidad. Yo creo que fue un error el tema de eliminar las unidades jurídicas, porque finalmente ahí también empiezan otros problemas de funcionamiento a nivel regional. Y, por supuesto, lo que a nosotros nos interesa en todo esto es que mejore el programa de alimentación. Y es ahí donde yo creo que hoy día la JUNAEV también tiene que implementar mecanismos como, por ejemplo, un sello JUNAEV para los proveedores. Tiene que haber un sello de calidad que se implemente en el programa y que sea relativamente objetivo, porque hoy día tanto las compras locales como los proveedores que entregan servicio a la JUNAEV, nadie tiene la certeza realmente de la calidad de los productos. Por ejemplo, los planes de mantenimiento certificado, bodegas certificadas estándar ISO, por ejemplo, que las empresas demuestren que invierten en colegios, los hornos, equipamientos. Creo que ahí también hay un análisis poco objetivo por parte de la JUNAEV respecto a qué es lo que nosotros contamos en nuestros establecimientos educacionales, porque creo que hay muy poco de objetivo los parámetros en cómo en el equipamiento que nosotros tenemos en los establecimientos. Entonces,
Yo reitero, creo que lo importante es que nosotros podamos darle un valor a los fiscalizadores como corresponden, que no sean funcionarios públicos que van a ver las bodegas, que van a ver los colegios de vez en cuando y no tienen resolución más allá de la multa, sino que evidentemente tengan un rol como hoy día tienen los fiscalizadores de impuestos internos, por ejemplo. Y le solicito, presidente, por su intermedio a los funcionarios que nos puedan hacer llegar donde nosotros debiésemos poner atención en la ley de presupuesto respecto a los funcionarios para el PAE principalmente. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Calixto, acabas de llegar, pero todos hemos escuchado cómo está clarísima. Ah, no te vi. No falta los vidrios. Clarísima la exposición de ella y alarmadísimos nosotros con respecto a eso. Por esa razón, yo pedía también la venia de los demás diputados en pedirle a ella una visión de cómo se podría mejorar esto. Para eso pido la venia de los demás diputados, porque está muy claramente expuesto y nosotros con los pelos parados, salvo él. Gracias, señor presidente. Dos temas que es importante que no los preguntó nadie, me parece, que tiene que ver con la pérdida de alimentación en la escuela, ¿no? ¿Qué conocimiento tienen ustedes de eso? De pérdida fundamentalmente por el rechazo de los niños de comer lo que le están dando, ¿no? Porque si uno se queda con lo que escuchó del director, ¿no? La JUNAEP es gourmet, o sea, es un restaurante gourmet, ¿no? O sea, los niños están comiendo comida peruana, o sea, como los mejores chefs, ¿no? Estarían trabajando para JUNAEP. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, yo planteé al principio que esto es una visión personal, ¿no? Que mientras existan estas grandes licitaciones de empresas va a ser muy difícil que no haya corrupción, ¿no? ¿Qué posibilidad existiría en que las trabajadoras de la JUNAEP, ¿no? Las manipuladoras de alimentos, fueran trabajadores estatales, ¿no? O sea, porque en el fondo yo no logro entender que se le entregue la alimentación de los niños más pobres a empresas con fines de lucro, porque el objetivo de las empresas va a ser ganar plata, no alimentar bien a los niños, ¿no? Y obviamente va a haber recortes, ¿no? Yo necesito ganar más y gastando menos, ¿no? Ese es el principio de una empresa para que gane plata, si no, no gana plata, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes, a través de la experiencia que tienen con los recursos que se manejan, ¿ya? Si fuera el Estado el que tuviera que proveer directamente estos recursos y si no hay ganancia por parte del Estado, debiera eso retribuirse en mejor alimentación para los niños, ¿ya? En vez de que esa ganancia la retiren las empresas, que esa ganancia supuesta que tienen las empresas vaya a mejorar la alimentación de los niños. No sé si se ha pensado alguna vez en la JUNAEP, si esto se ha discutido, si ustedes como funcionarios lo han planteado, pero yo creo que a la luz de lo que viene ocurriendo ya hace muchos años, yo creo que sería interesante hacerse ese planteamiento, ¿no? Y me gustaría conocer su opinión respecto de eso. Gracias. Yo en realidad hay muchas consultas que tienen que ver con cuestiones mucho más específicas respecto del programa y creo que ahí la más indicada es Beatriz, que es la secre y además trabaja en el programa de alimentación, por lo tanto conoce muy desde dentro las situaciones tanto del equipo como del trabajo. Así que hay hartas preguntas específicas, así que te las dejo a ti. Beatriz Vargas Fernández. Yo soy la secretaria de la Asociación de Funcionarios de JUNAEP, la Asociación Nacional, la secretaria, ¿ya? Bueno, dentro de las primeras preguntas fueron cuáles eran los motivos de los despidos de los 8 funcionarios, ¿ya? Bueno, fueron distintos los motivos que se plasmaron en ciertos informes elaborados por la jefatura.
informes que no fueron conocidos de antemano por los funcionarios, pero tampoco, tal como lo establece la Contraloría, estaban relacionados con anotaciones de demérito o sumarios en curso. Por lo tanto, fueron despidos arbitrarios en su momento dado, ya para los términos anticipados de las contratas, donde justamente habían 5 funcionarios, ya tal como lo señaló y lo expuso Carolina en su presentación, del programa de alimentación escolar. ¿Ya? Eran 4 contratas. Claro, exactamente. Sí, 4 contratas y 1 honorario. Esa era la calidad de ellos. ¿Ya? Y en diciembre fueron las renuncias de la jefatura del Departamento de Alimentación Escolar, ¿ya? Que era una jefatura en calidad de subrogancia, ¿ya? Y una jefatura para la unidad de operaciones que tenía en ese momento el Departamento de Alimentación Escolar, que se supone que también presentó la renuncia en ese momento dado. Después, posteriormente, y hasta el día de hoy, asume la nueva jefatura del departamento, que tal como lo dice Carolina, que no ha sido, digamos, por un concurso público y también mantiene la misma responsabilidad con el Departamento de Logística. Respecto a la renuncia, ¿se fueron con alguna indemnización o se fueron...? No, pues si son a contrata. No, pero por si no saber el motivo, porque si alguien que tiene un trabajo, así como está la situación, no renuncia porque se le ocurre. Seguramente ellos tomaron esa es la información que la asociación maneja hasta el momento, ¿ya? Es de una renuncia por parte de la jefatura del departamento. Ahí yo puedo complementar. Sí. Esa renuncia igual tuvo que ver en un contexto de mucha movilización y de mal clima laboral que quedó producto de los despidos. Fue casi acto seguido de la información que en general, como decía Beatriz, eran elementos bien poco defendibles o entendibles respecto a los motivos de los despidos. Tanto así que tenemos una funcionaria reincorporada que está trabajando en la Dirección Regional Metropolitana. Fue reincorporada porque puso un recurso de protección y efectivamente ella llevaba casi 10 años a contrata y fue reincorporada y la institución tuvo que pagar todos los meses hacia atrás que no había trabajado por esta decisión, ratificando un poco nuestra visión, que era que no habían motivos para los despidos. Los despidos fueron porque una persona le contestó mal, porque no les gustó, que les dijo que no estaba de acuerdo con algo, porque no les gustó una respuesta. Esos fueron los motivos. Y fueron poco claros porque entregaron una hoja que ni siquiera confirma de la jefatura. Bueno, después de todo eso renunciaron. Nosotros no sabemos realmente los motivos, pero claramente había una situación de poca claridad de la toma de decisiones que habían tanto respecto de los despidos como del funcionamiento del programa. Presidente, ¿sería posible invitar a esta comisión a los funcionarios que fueron despedidos y que renunciaron? Sí, invitar. ¿No le va a gustar a...? No, sí me gusta. No. Lo que pasa es que tratemos de centrarnos en el objeto de la comisión. Entonces, yo los pondría para el final, los invitados, si es que nos dan los tiempos, porque el objeto de la comisión no es de ver cuál es la situación de los funcionarios desvinculados, sino más bien las irregularidades dentro de JUNAEP, y a mí me basta con la palabra de los dirigentes que representan a todos los funcionarios de JUNAEP. Ya, perfecto. Ya. Con respecto a la pregunta de la diputada Girardi, ¿cuál ha sido el impacto, digamos, del punto de vista del servicio hacia los estudiantes de estos cambios de jefatura? Bueno, las profesionales que se incorporaron son profesionales que no cuentan y no contaban en su momento de ingreso, ¿no es cierto?, con una experiencia en un programa de esta naturaleza como es el programa de alimentación escolar, por lo tanto no contaba con experiencia en términos de trabajar en la administración pública, eso es lo primero. Por lo tanto, eso hizo perder oportunidad en términos de la gestión del programa y la coordinación con las direcciones regionales. Eso es lo más relevante, pero también hacer más lento algunos procesos licitatorios, como por ejemplo la licitación de los laboratorios de control, etcétera, porque efectivamente el mal manejo para las bases de licitación y también del punto de vista técnico. También yo considero, siendo ingeniero de alimentos, ya cómo se han tratado esas licitaciones. Ya.
Eso en términos y también del control, porque no contar durante el año 2019 con un control de calidad de materias primas y alimentos y control de la ración servida, que es lo que se le entrega en la bandeja a los estudiantes, es el control más importante desde el punto de vista técnico, nutricional y de calidad y de seguridad alimentaria, ya que los estudiantes están recibiendo en cada una de las escuelas. Y hoy día hemos visto cómo se ha adjudicado recién ahora en noviembre y han quedado varias regiones sin el servicio durante este año y no podrán contar con el servicio hasta el próximo año. Con respecto a las diferencias de los contratos, efectivamente las estructuras alimentarias que forman parte de los contratos establecen cuáles son los tipos de alimentos, los tipos de preparaciones que se tienen que incluir. Entonces, la región metropolitana, que hoy día tiene los 3 contratos, ya que se están entregando en el programa de alimentación, tienen exigencias distintas. Por lo tanto, los estudiantes de las distintas comunas reciben un tipo de alimentación diferente, un tipo de programación de minuta alimentaria distinta, ¿ya? Y también hay otras exigencias en términos de gestión para el servicio que son distintas, ¿ya? Por ejemplo, la exigencia de la identificación también de los estudiantes a través del control biométrico ha ido cambiando a través de cada uno de los contratos. Se ha ido complementando, ¿ya?, en términos de las exigencias que estos estipulan, ¿ya? Y así hay bastantes otras diferencias que también los supervisores tienen que manejarlas, tienen que dominarlas. Con respecto al tema de la frecuencia, para el tema del control C1B, perdón, ¿cuál era la limitación más grande con respecto a no contar con el acta de la C1B para el programa de párvulos? Ya, efectivamente, eso se relaciona con la frecuencia, porque el no contar con esa acta de supervisión, que efectivamente las tías en cada uno de los jardines lo hacía diariamente, eso reflejaba cómo estaba la calidad del servicio en los jardines y en las salas cunas. Entonces, esa era una retroalimentación diaria y que tanto Junji como Integra lo podían mantener a través del tiempo y además podían gestionar la solución de los problemas mucho más rápido. Obviamente a las empresas no les gusta la cantidad de incumplimientos que emanaban de estos controles diarios, pero tenían incumplimiento, pero a la vez soluciones de incumplimiento que lo podían hacer mucho más rápido. Así que eran bastantes las desventajas de no contar con este instrumento de supervisión a nivel de lo que son los párvulos. Con respecto a la inclusión en los contratos de las normas ISO, tanto para las bodegas como para las escuelas, efectivamente, la institución se tiene que hacer responsable de hoy día de entregar los resultados, eso es lo que establecemos nosotros, en términos de las ofertas que los prestadores hicieron para los últimos contratos de la implementación de las normas ISO en las bodegas y en las escuelas. La institución tiene que entregarles a ustedes, ¿no es cierto?, cuántas de las ofertas que las empresas estipularon se están entregando hoy día y cómo se está implementando y se está estableciendo en terreno. Cuánto es la cantidad de información que la institución cuenta hoy día y cómo se está llevando a cabo. Está de más decir, o también es importante señalarlo, que a través del tiempo los establecimientos han ido mejorando su infraestructura y pueden contar con la resolución sanitaria, pero si los establecimientos no cuentan con las resoluciones sanitarias, es muy difícil que ellos puedan contar con los prerequisitos, ¿no es cierto?, de sanidad y de calidad que se requieren y por lo tanto menos pueden establecerse las normas de calidad. Y por lo tanto, al establecer las brechas de los establecimientos que no se pueden contar con las normas de calidad, uno puede determinar qué establecimientos sí o sí la institución tiene que supervisar por cuenta propia, lo tiene que hacer. Eso es una información que es importante que la JUNAEP le responda a la comisión. Digámosla, pues, presidente. ¿Tomemos el acuerdo al tiro, antes que se nos olvide? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, por supuesto. Sí, eso. ¿Por qué las multas no se cobran? Ya. Sí. Ya. Con respecto al tema de la diferencia entre las multas alegadas y las prescriptas, nosotros aquí en este momento no podemos contar con la información como para poderlas responder, ¿ya? Pero
el tema de que ahí aparecen prescritas es por el plazo, no Sí, quiere decir claro. que se han alegado Sí. la prescripción. Probablemente lo que pasaría es que si Junaep quiere cobrar la multa, la empresa va a alegar la prescripción y va a ser incobrable. Con respecto a la consulta de por qué las multas no se cobran, bueno, señalar que en la institución en Junaep, a nivel de la Dirección Nacional, existe la unidad de multas que depende del Departamento Jurídico, donde se gestionan y se realiza el trabajo, ¿no es cierto?, de responder las reclamaciones de los diversos prestadores, ¿ya? Y ahí se determinan finalmente cuántos son las multas que quedan a pie firme y definitivamente cuáles son las que se van o se deben ir a cobro. Y es el Departamento de Recursos que tiene que gestionar el cobro de las multas posteriormente de acuerdo a cada uno de los contratos. ¿Ya? Si por qué lo hace o no lo hace, eso también la institución tiene que responderlo, tiene que informar por qué lo hace y por qué no lo hace. Con respecto a las compras locales, bueno, los distintos contratos establecen un porcentaje de facturación ya que los prestadores tienen que demostrar, de acuerdo a los contratos que tienen establecidos, cuál es la facturación que ellos hacen de los productos que adquieren para el programa de alimentación y que estos se originan ya de las comunas más rezagadas como de los productores locales. ¿Ya? Eso lo tienen que demostrar. Pero no necesariamente esos productos, ¿no es cierto?, son muchas veces los más saludables o los que están en directa relación con una alimentación sana. Es decir, no hay una directa relación. Es una exigencia relacionada con un porcentaje de la facturación que ellos hacen anualmente. ¿Ya? Perdona, presidente. ¿Pudiera haber más especificación? Porque aquí lo que dijo el director es que el 5% de facturación de compras locales eran solo productos frescos, ¿ya? Y lo único que mencionó fue que una parte importante que no la declaró cuánta eran compras a panadería, ¿ya? Por lo tanto, no es claramente comida saludable, ¿ya? Pero dejó expresamente planteado de que todo eso eran productos frescos. O sea, no me imagino que productos frescos puede ser no bueno para la salud, ¿no? Por eso me gustaría a lo mejor que ustedes nos pudieran dar un poco más de detalle, porque yo le pregunté varias veces y insistió en que eran productos frescos. Sí, nosotros no estamos en condiciones de entregar un porcentaje o ponderación de esa facturación, cuáles se relacionan con ciertos productos frescos o locales, no. Pero solamente señalar que son exigencias, ¿no es cierto?, que los prestadores deben cumplir por los contratos, de acuerdo a lo que está establecido, y por lo tanto lo pueden consultar perfectamente ustedes en relación a qué tipos de productos en específico hoy día, ¿no es cierto?, los prestadores están cumpliendo en relación a las compras locales. ¿Podemos pedir esa información, presidente? Sí. En relación a la pérdida de la comida en las escuelas, si bien es cierto, nosotros no manejamos porcentajes de pérdidas de comida, ¿ya? Porque aquí hay una especie como de contradicción un poco, porque para la Contraloría le interesa mucho establecer e identificar al estudiante que ingiere la alimentación del PAE en las escuelas, ¿ya? Anteriormente, los profesores, que son un actor muy complementario para nosotros, ¿no es cierto?, para poder hacer la entrega del programa en los establecimientos educacionales, al no asistir un estudiante y ver a otro niño que efectivamente era vulnerable y también no contaba con los recursos, reemplazaba al estudiante focalizado, propiamente tal. Entonces, es difícil calcular cuánto es el porcentaje de comida que efectivamente se elimina, porque muchas veces es tanta la necesidad también de que cuando un estudiante no asiste y está focalizado, seguramente debe haber un estudiante que también lo reemplaza. Esa es la verdad de las cosas, eso. Entonces, no sé si es tan importante que se identifique, digamos, cuál es el estudiante que cada día va al comedor. Yo creo que es más importante identificar si efectivamente la ración se entregó y bajo las condiciones que estaban contratadas. Eso.
Ahora ahí acotar también que para saber cuánta comida se botaría, habría que estar mucho más presente en los establecimientos, para saber cuántas personas fueron digamos, a comer versus las raciones que están preparadas. Ese control podría tenerse si estuviéramos más presentes en los establecimientos, pero como no es así, también es una información que se sabe como una especie de rumor, pero que es imposible casi de cuantificar y corroborar. Pero, presidente, también está la comida entregada que el niño no se come. O sea, yo pregunto, si no hay conocimiento, a lo mejor podríamos hacer la pregunta formalmente a la JUNAEP, no solo de las comidas que se votan porque es menos la asistencia de los niños, sino que además comida que se vota y que fue entregada y que los niños no se comieron, que es distinto. Solamente un comentario. Yo creo que a veces centramos la mirada en estos detalles que evidentemente son importantes, pero yo creo que hay que ver el programa de alimentación en su integridad. Y si nosotros, por ejemplo, elimináramos el biométrico, porque la cantidad de plata que se gasta ahí que no se ocupa, que si elimináramos, por ejemplo, estos televisores y toda la burocracia que está detrás, perfectamente podríamos garantizar alimentación al 100% de los estudiantes y ver ahí quiénes son los interesados en alimentarse, porque hoy día hay muchos chicos que les corresponde la alimentación, pero que no van. Y por otra parte, hay niños que superan el registro social de hogares, es decir, sobre el 60% del registro social de hogares, pero que su mamá trabaja en una comuna a 20 o 30 kilómetros y bueno, y se queda sin almuerzo. Entonces, ahí también ese alumno, por justicia, debiese quedarse en el almuerzo. Por lo tanto, yo creo que más allá de ver cuánta comida se tira, cuánto no, yo creo que hay que hacer un llamado a la JUNAEV a repensar el programa en el sentido de garantizar alimentación universal a los estudiantes y eliminar estas cosas del biométrico, eliminar el tema del televisor y toda la burocracia asociada que finalmente encarece el programa porque lo que busca es control. El biométrico justamente busca saber quiénes comen, cuántos comen y lo mejor sería garantizar la apertura universal a los estudiantes. Yo fui director de JUNAEV y me tocaba autorizar de manera extraordinaria casos puntuales en los cuales tenían el interés de almorzar, pero no podían por el registro social de hogares, que todos sabemos cómo funciona el registro social de hogares, que no es el mejor mecanismo para medir la vulnerabilidad. Entonces, y no ve los casos especiales. Por lo tanto, yo creo, presidente, que debiésemos también hacer un llamado a JUNAEV a repensar el programa para garantizar, reitero, a todos los estudiantes la alimentación y ver quiénes son los interesados realmente en quedarse la alimentación. Quería solamente agregar en términos generales que estoy muy de acuerdo con el planteamiento de la alimentación más universal, porque hoy día obviamente obedece a otras necesidades que no son obviamente el combate a la desnutrición. Estamos en otra situación donde además conciliar el trabajo de las familias con una alimentación saludable de los estudiantes es cada vez más difícil y costoso. Entonces, yo creo que en eso va a encontrar mucha sintonía con las necesidades y con lo que nosotros también vemos. En ese mismo sentido, creo que es muy importante efectivamente repensar la institución, repensar los programas. Y por eso también les comentábamos un poco de lo que está pasando, que estamos en un proceso de modernización. Entonces, pero ese proceso de modernización no puede ser solo para que distribuyamos la pobreza. O sea, ahora los mismos 107 ahora van a hacerlo de otra forma. Hay que mirar bien el modelo, cómo vamos a trabajar, qué es lo que queremos garantizar y los recursos que necesitamos para responder bien. Y eso creo que debería ser una conversación donde no solo participemos los que estamos en la institución, sino que también nuestros usuarios, también las trabajadoras, las manipuladoras, todos tienen cosas que aportar. Entonces, mirarnos como solamente hacia adentro, que ha sido un poco la lógica hasta ahora, creo que no nos va a conducir a una transformación, digamos, de la institución que pueda responder de manera más seria a las necesidades de las familias y de los estudiantes. ¿Y las manipuladoras como parte del Las manipuladoras yo creo que también nosotros nos hemos preguntado lo mismo, porque cuando uno ve la cantidad de millones que se destinan a las empresas concesionarias y que cada problema o que cada situación ha sido demandar un mayor
esfuerzo y mayores recursos a la institución. O sea, la empresa para responder a una mejor remuneración, Junaep tiene que pagar más. Para cualquier cosa que se pida, es Junaep la que tiene que ponerse con los recursos. Entonces, es un poco absurdo seguir con este modelo, al menos así. Hemos visto que a través del tiempo se han ido eliminando también, como por muerte natural, digamos, dadas las condiciones, las empresas pequeñas. Y nosotros teníamos súper buena experiencia con las empresas pequeñas, donde había mucho más fácil el control y el manejo de las situaciones. Cuando tienes empresas tan grandes, una multita por aquí, una multita por allá, no les importa. Entonces, también mirar eso, a quiénes se está favoreciendo, porque lo que nosotros vemos es que finalmente el programa es un gran negocio para algunos a costa de la alimentación de los más pobres. Y eso nosotros obviamente no estamos de acuerdo, no lo compartimos y nos molesta porque la institución tampoco tiene los resguardos como para decir que esto no hay otro tipo de negocios alrededor de la institución. Respecto de las otras cosas, se las podemos contestar, les podemos mandar a hacerlo en un escrito. Lo que le sugerimos es que usted pueda acompañar al presidente de la FENADUC la próxima semana en la primera mitad. La segunda mitad va a estar FECEMAP, que es el otro gremio que también pidió ser escuchado. ¿Le parece? Y ahí complementa. Y cerramos el ciclo. Muy bien. Sí, queda acá. Muchas gracias a todos por cumplirse el propósito.